En este video, los estudiantes del Tecnológico de Chetumal les vamos a explicar la regla del trapecio para la integración numérica dentro de la materia de métodos numéricos. La siguiente presentación tiene como objetivo exponer cómo funciona el método de la regla del trapecio, el cual sirve para aproximar integrales definidas, las cuales no se pueden resolver por otros métodos de integración. Asimismo, se presentará un ejemplo del código de programación referente a este método y el cual está elaborado en el lenguaje Java, en donde se apreciará la manera en que se desarrolló el programa y se podrán observar los resultados obtenidos al ejecutarlo. También se podrá observar la comparación de los diferentes valores obtenidos, tanto los manuales como los de la computadora, para poder detectar cuánto ha sido la diferencia, es decir, el error, en caso de que éste existiera. De igual manera, se dará a conocer nuestras conclusiones al haber trabajado con estos métodos, los cuales son de gran importancia en nuestra área de la ingeniería. La explicación de la regla del trapecio es que es uno de los métodos más utilizados para calcular aproximaciones numéricas de integrales definidas. Este método consiste en dividir la función en varios trapecios, como se puede observar en la imagen de aquí abajo, de manera que nos aproximemos a su área lo más posible. Mientras más trapecios se usen, el resultado será más exacto. Como se puede observar aquí en la imagen, esta función está dividida en 4 trapecios y calculando el área de estos trapecios se puede llegar a obtener una aproximación de lo que es el área de la función. Mientras más trapecios haya, menos pérdida hay de área y se puede llegar a un resultado más exacto. El proceso se explicará en 5 pasos muy sencillos, que son los siguientes. El paso 1 es identificar la función f de x y sus límites a y b. Para el ejemplo que vamos a utilizar, para que se entienda de una manera más fácil, es la función seno de x al cuadrado con los límites a igual a 0 y b igual a 2. El paso 2 es elegir el número de trapecios a utilizar, n, y hallar delta x. Recuerden que al elegir más trapecios, el resultado será más exacto. En el caso de una computadora, es mejor utilizar más trapecios. En el caso de hacerlo manualmente, no es muy recomendable, ya que el proceso sería eterno. Y para hallar delta x se utiliza la siguiente fórmula. En este caso vamos a utilizar 4 trapecios para la explicación, y delta x, su fórmula es b menos a sobre n, lo cual con nuestros datos nos daría 2 menos 0 sobre 4 igual a 0.5. Hasta este momento ya tenemos a, b, n y delta de x, que es 0.5. El paso 3 es encontrar x0, x1, x2 hasta xn, dependiendo de las n que hayamos elegido. En este caso, como n es igual a 4, llegaremos hasta x4. Usando la siguiente fórmula, xi igual a más y delta de x, quedaría de la siguiente manera. x0 sustituiríamos aquí a, en este caso i es 0 y delta de x es 0.5. Nos daría 0 y sustituimos hasta llegar a x4 y que nos daría 2.0. Como pueden observar, aquí va de 0.5 en 0.5. Ok, el paso 4 es sustituir los datos de la fórmula. La fórmula es la que tenemos a continuación, donde la integral de f de x, este es aproximación, no es un símbolo de igual. La aproximación de la integral de f de x es igual a delta de x sobre 2. Y el delta de x sobre 2 va a estar multiplicado por todo esto, lo cual dependerá de nuestra n. En este caso tenemos hasta x4, por lo cual sería f de x0 más 2f de x1 más 2f de x2 hasta f de x4. Se verá a continuación. En nuestro ejemplo, en nuestro caso, como tenemos n igual a 4, nuestra fórmula quedaría de la siguiente manera. Delta de x sobre 2
sería fx0 más 2fx1 más 2fx2 más 2fx3 más fx4, en donde los valores, a excepción del primero y el último, son multiplicados por 2, como se puede observar aquí, y sustituyendo nuestros valores en la fórmula quedaría de la siguiente manera. Recordemos que la integral de nuestra función, la integral de seno de x cuadrado, sería aproximado a delta de x, que es 0.5 sobre 2, y todo esto multiplicado por f de 0, ya que x0 es igual a 0, x1 es igual a 0.24, x2 es igual a 0.84, x3 a 0.77 y x4 a menos 0.75, evaluados en la función respectivamente. Nos quedaría el resultado de todo esto 0.7442, en donde se puede apreciar que el área aproximada de la función es 0.7442 con n igual a 4. Ahora el último paso, que no es muy necesario en caso de que utilicemos una n grande, pero para estar seguros podemos hallar el error de nuestro resultado. Se utilizará la siguiente fórmula para hallar el error. Error es igual a b menos a elevado a la quinta potencia sobre 180 por n a la cuarta. Todo eso multiplicado por el valor máximo de la cuarta derivada de nuestra función. Entonces, como se puede observar, el único valor que nos falta es la cuarta derivada, que se encuentra aquí resaltada en rojo. Para hallar este dato, lo único que se tiene que hacer es derivar 4 veces la función y observar el valor máximo de 0 hasta 2 al que llega en su gráfica. Y en nuestro caso, al calcular la cuarta derivada y observar la gráfica de la función la función seno x al cuadrado, se puede determinar que el valor máximo que llega es de 164, y la fórmula sustituida quedaría de la siguiente manera. Aquí b menos a sería 2 menos 0 elevado a la quinta sobre 180, n es 4, que sería 4 elevado a la cuarta, y todo esto multiplicado por 164, que es el valor máximo de la cuarta derivada de nuestra función. El error nos da 0.1138. Y bueno, para concluir, los resultados sería que el área, o nuestra integral, su aproximación es de 0.7442 con un error aproximado de 0.1138. En total nos daría 0.85, pero bueno, este dato se va a utilizar más adelante. Lo importante son estos dos resultados. Y pasamos a lo que es el programa. Como se puede observar aquí, importamos lo que es la utilidad de Java. Se puede observar la clase, método regla del trapecio. Y aquí en esta función es donde vamos a ingresar nuestra función. En este caso tengo la misma que en el ejemplo anterior, el seno de x elevado al cuadrado. Y en el método main, aquí se puede observar lo que es el texto con las instrucciones de llenado para el usuario, y se puede observar aquí que lo único que le pedimos es que nos indique el número de triángulos a utilizar. Se guarda en una variable el límite izquierdo y el límite derecho, que también se guardan en sus variables respectivas. Después, lo único que tenemos que hacer es calcular delta x, como ya se había mostrado en los pasos, que era b menos a sobre n. Ok, ya teniendo estos datos, lo único que se va a hacer es calcular ya el resultado de la integral. Aquí declaramos una variable llamada resultado y entramos a un ciclo for que inicia desde 0 hasta el número n que haya elegido el usuario. Aquí se calcula lo que es x0, x1 y x2, y aquí se calcula lo que es
f de x0, f de x1 y f de x2 cada que se repita lo que es el ciclo for. Aquí únicamente se imprimen lo que son los resultados para que el usuario vaya viendo sus resultados correspondientes. Y aquí tenemos la condición que si contador es igual a 0 y contador es igual a n, o sea que si está en la primera o en la última posición, pues no multiplique por 2 el resultado, puesto que ya habíamos visto anteriormente que la función evaluada en x2, x3 respectivamente se multiplicaba por 2 a excepción del primero y del último. Ya por último obtenemos dentro de una variable llamada integral lo que es el resultado de la integral, donde delta sobre 2 se multiplica por el resultado que fue salido de aquí, como ya se había visto en el ejemplo anterior. Ya después se imprime lo necesario para que el usuario vaya viendo su respectivo progreso, y en caso de que el usuario quiera calcular lo que es el error, debe proporcionar el valor máximo de la cuarta derivada de su función. Ya una vez otorgado este valor, se calcula el error con la fórmula que se explicó anteriormente, donde es b menos a la quinta potencia dividido sobre 180 por n a la cuarta potencia multiplicado por el valor máximo de la derivada de la cuarta derivada de la función. Y ya por último se imprimen lo que son los resultados. Así de fácil funciona lo que es el programa, y vamos a verlo en tiempo de ejecución. Aquí lo tengo, lo ejecutamos y como se puede observar dice integración aproximada usando la regla de trapecio. La fórmula que utiliza este método es pues la ya mostrada anteriormente, y para encontrar la integral de su función ingresada anteriormente, la cual está dentro del código, es necesario proporcionar los siguientes datos. N es igual al número de rectángulos. Mientras más sean, más exacto será el resultado. A es el extremo izquierdo o límite izquierdo. Y B es el extremo derecho o límite derecho. Ya se había mencionado todo esto antes, solo se aclara para que no haya ninguna duda. Según lo anterior, proporcione sus datos correspondientes. ¿Cuál es el número de triángulos a utilizar? En este caso vamos a utilizar como en el ejemplo 4, a modo de ejemplo, ya que más adelante se mostrará un resultado más exacto con más triángulos. En este caso vamos a dejarlo en 4. El límite izquierdo recordemos que le habíamos puesto 0 y el límite derecho 0. Y aquí ya nos despliega, una vez teniendo sus datos, se procederá a calcular el ancho del rectángulo, que es delta x. Delta x es igual a b menos a sobre n, igual a 2.0 menos 0 sobre 4, igual a 0.5. Ya teniendo delta x, ahora se encontrará x0, x1 y x2, sabiendo que para obtenerlos se utiliza esta fórmula. Y de igual manera se va a obtener f de x0, f de x0 evaluado en la función, x2 evaluado en la función y x3 evaluado en la función respectivamente. Y como se puede observar aquí, se encuentran los resultados obtenidos de la función. Ya tenemos x0, x1, x2, x3 y x4, y esos mismos valores obtenidos, evaluados en la función, dan estos resultados. Una vez calculados estos datos, ya se puede sustituir en la fórmula para encontrar la integral de su función. En la fórmula ya mencionada anteriormente, se sustituyen los datos y nos da como resultado 0.7442 y unos cuantos decimales más. Entonces el resultado de esa integral es de 0.7442. El área sería esta. Para calcular el error aproximado es necesario proporcionar el valor máximo de la cuarta derivada de su función. En este caso, máximo de la cuarta derivada de la función de x. Este valor también se puede observar en la gráfica de su función. En caso de que desee calcularlo, ¿cuál es el valor máximo de la cuarta derivada de su función? Aquí tendremos que ingresar el valor máximo
recuerden que era de 164 en este ejemplo. Si tienen otra función, simplemente hallen la cuarta derivada y en su gráfica observen cuál es el valor máximo al que llega esta cuarta derivada. En mi caso es 164. Ok, entonces, una vez obtenido este dato, se puede sustituir en la fórmula para hallar el error. Y la fórmula del error es la siguiente, que ya se había mostrado anteriormente. Y aquí sustituimos nuestros datos B, A, N y el valor máximo. Y nos da que el error es de 0.113888. Y bueno, en conclusión, se puede decir que aproximadamente la integral de su función es 0.7442 con un error aproximado de 0.11. Y bueno, como les había mostrado anteriormente, la suma de estos dos es de 0.85. Y si calculamos este mismo problema con más rectángulos, con más trapecios, lo cual lo hace más exacto, vamos a calcularlo con unos 1000, de 0 a 2. Aquí hace todo el proceso y nos muestra que la integral o el área es de 0.84, lo cual está dentro del error, lo cual quiere decir que este método es muy confiable y que funciona. Ahora nos regresamos a la presentación. Y por último, las conclusiones es que el método de trapecio nos sirve para calcular aproximadamente el valor de la integral definida. Es utilizada para el cálculo de área debajo de la curva. Mientras más particiones tenga el área bajo la curva, hace más preciso el valor que queramos obtener. Aunque si se hace manualmente es un trabajo muy laborioso, por lo que nosotros desarrollamos un programa el cual está basado en el método de trapecio para poder calcular de manera más precisa los valores y agilizar los procesos. Se puede concluir que el uso de este tipo de métodos es muy confiable y muy práctico de utilizar con una tasa de error muy baja. Y al momento de necesitar calcular el área de algún lugar, ya teniendo su función, nos podría ahorrar mucho tiempo. Eso fue todo.